de Altac Solutions por Altac International. Queremos ser su activo más confiable. Este es un espacio para todo director y gerente que desee mejorar el funcionamiento de su empresa y la toma de decisiones. Altac Solutions, el acceso al verdadero valor agregado. ¡Empecemos! Porque todo lo observamos, queremos comentarte en este episodio sobre la tributación de la economía digital, parte 1. Nos acompañan Jorge Bachi de Altac Argentina, María Elena Mejía de Altac Perú y Eduardo Vargas de Altac Costa Rica. Bienvenidos todos. Comencemos. Adelante, Jorge. Bueno, Brenda, muchas gracias. Realmente el tema que vamos a empezar a tratar en esta serie de podcast es realmente interesante, pero sobre todo de muchísima actualidad. Independientemente de esta actualidad que estamos viviendo, porque vamos a hablar de cosas que están sucediendo en este momento y de las cuales quizás de algunas no sepamos todavía cuál va a ser el resultado final, porque están en pleno proceso de implementación. Pero me gustaría, como siempre, hacer un breve repaso de por qué llegamos a donde estamos en este momento. Cuando empieza la crisis del 2008, con el tema de las hipotecas subprime, que rápidamente llega a la bancarrota a uno de los bancos más emblemáticos de Inglaterra, todos los estados en el mundo, para paliar los efectos de esta crisis, volcaron dinero a las empresas para que éstas pudieran recuperarse. Cuando terminó esta crisis, se dieron vuelta y se dieron cuenta de que esas empresas, o muchas de esas empresas a las que habían ayudado, no estaban tributando el impuesto que correspondería. Y esto da origen a los famosos y ya comentados BEPS o acciones BEPS. Como que la historia ha vuelto a repetirse en este momento porque los estados, a través de la pandemia que hemos sufrido con el COVID-19, han vuelto a inyectar dinero, han vuelto a inyectar fondos en el mercado, de alguna manera a paliar esta crisis a nivel económico. Y cuando esta crisis comienza a pasar, empezamos a volver a la normalidad, también los estados, las administraciones tributarias de todo el mundo, empiezan a mirar que ha habido un nuevo corrimiento de esto que llamamos el traslado de beneficios y las tasas de imposición efectivas que se tributan a nivel internacional, porque con la economía digital, una serie de conceptos que en la economía anterior, para llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, en la economía más física, estaban muy bien determinados, se podían tocar, los activos productivos eran algo que se veía, que existía, que estaba ubicado en un lugar determinado. Ya vamos a hablar la importancia que tiene esto en la consideración del establecimiento, la ubicación del establecimiento permanente. Se dieron cuenta de que a través de esta nueva modalidad de que las economías más grandes en realidad no tenían un sustento físico importante, determinable, fácilmente ubicable, entonces habían estado de nuevo de alguna manera trasladando estos beneficios a países de baja, escasa o nula tributación, y con lo cual la tasa que en definitiva pagaban los grandes jugadores de la industria tecnológica en su conjunto, realmente era bajísima. Esto hace que nuevamente esta preocupación hace que la OCDE empiece a trabajar en su serie de recomendaciones para que cada país vaya adoptando las medidas necesarias para que esto no ocurra. Esto se empezó a trabajar, como ya les comentaba, casi que en plena pandemia, y ha dado como resultado las recomendaciones que se aprobaron en el año pasado, a fines del año pasado, que se han denominado pilares 1 y 2. Este es un breve resumen de todo lo que vamos a estar transitando y vamos a estar analizando en esta serie de podcasts. Aspectos como ubicación del establecimiento permanente, lo que se llama la tasa mínima global y demás, que es lo que vamos a ir desgranando y explicando a través de nuestros colegas expertos, a los cuales
ya le cedo la palabra para que comencemos con el tratamiento del tema de hoy. Malena. Buenos días con todos. Gracias por el resumen, Jorge. Efectivamente, me toca a mí reafirmar parte de lo que tú has comentado. Como bien dijiste, la comunidad internacional en el año 2013 centró su atención en el problema de elevación fiscal de las empresas, lo que llevó a que se pusiera en marcha proyectos sobre la erosión de la base imponible y traslados de beneficios. Y el proyecto BEPS ha hecho progresos significativos en aras de aportar más coherencia, sustancia y transparencia al sistema fiscal internacional, ¿no? Sin embargo, hizo énfasis en abordar también los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, ¿no? Ya que a través de ellos se socavan las normas básicas rectoras de tributación de beneficios empresariales internacionales, ¿no? Entonces, se presentan básicamente dos problemas con las normas tal cual se encuentran, digamos, en rigor en los diferentes países. Los problemas son básicamente dos. El primero es que las antiguas normas, o las normas vigentes, que son normas antiguas, establecen que los beneficios de una empresa extranjera solo pueden tributar en otro país donde la empresa extranjera tenga presencia física. Y como bien dijiste, hace más de 100 años, cuando los negocios giraban en torno a fábricas, almacenes, bienes tangibles, resultaba plenamente razonable, pero en una sociedad digitalizada como la de hoy, las multinacionales a menudo realizan negocios en gran escala en una jurisdicción con poca o ninguna presencia física en ella. El segundo problema es que la mayoría de los países solo grava los ingresos empresariales nacionales de las multinacionales, pero no los obtenidos en el extranjero, partiendo de la base que los beneficios empresariales obtenidos en el extranjero se gravan ahí donde se obtienen. Este crecimiento que se da de los bienes intangibles como las marcas, los derechos de autor, las patentes y la capacidad de las empresas para trasladar los beneficios a jurisdicciones que imponen pocos impuestos o ninguno, implica que los beneficios de las multinacionales a menudo escapen a tributación. Por eso es que resulta importante digamos, el acuerdo de los países en desarrollo y los países desarrollados que están tratando de ponerle coto a este problema y hacer una mejor redistribución de la tributación, ¿no? En base a ello es que se plantea la solución del acuerdo del marco inclusivo de la OCDE y el G20, ¿no? Que cuenta con 140 países miembros. Todos participan en iguales condiciones y se plantean las soluciones del Pilar 1 y Pilar 2 como una medida para equiparar de manera consensuada, ¿no?, estas diferencias y tener una economía que permita estar más coordinada sobre esta redistribución de beneficios. Le cedo la palabra a Eduardo. Muchas gracias, Malena. Creo que es muy importante para todos recalcar el cambio trascendental que se está viviendo. Básicamente, los principios de la fiscalidad internacional que nacen por allá de 1920 y se van desarrollando, como bien lo decía Jorge al inicio, nacen de la presencialidad, del mundo de lo físico, del mundo de las cosas. Estamos acostumbrados a trabajar, a gestionar, a planificar con base en los criterios de fuente, los criterios de residencia, los criterios de establecimiento permanente. Y con estos tres elementos, que son como los criterios generales de sujeción, llamémoslo, tenemos toda la estructuración actual de las empresas y los grupos económicos. ¿Qué es lo que sucede? Y ya mis dos compañeros lo explicaban de una forma fenomenal. En la economía digital se pierde este mundo de las cosas, entramos en un mundo más etéreo, sin entrar en metafísica, pero entramos en el mundo de la nube, en el mundo de lo digital, en el mundo de lo intangible, y ya los principios básicos o los criterios fundamentales de fuente de residencia y de establecimiento permanente dejan de ser efectivos. De ahí el desarrollo de las acciones multilaterales, de Pilar 1 y Pilar 2, que estaremos conversando más en detalle en nuestros siguientes episodios. Y antes de esto es importante ver un poco el antecedente, que el antecedente es el hoy de muchos países. Recordemos que
En materia de impuestos, cada jurisdicción es autónoma y tiene potestad de definir su propio marco regulatorio. Y mientras todo este proceso que reseñábamos de una forma tan clara, que nace inclusive desde 2015 con el inicio de las acciones BEPS y esta acción 1 de economía digital tan fuerte, tan marcada, que se ha venido desarrollando, pues muchos países no se han quedado de brazos cruzados esperando a que haya un consenso para acciones multilaterales. Y ahí que tenemos una serie de enfoques unilaterales basados en esta autonomía, en esta soberanía tributaria de cada país, donde distintas jurisdicciones, según ellos sientan la significancia de la economía digital en sus países, han ido adoptando medidas, algunos permanentes, otros temporales. Mientras tanto, se tiene este acuerdo multilateral que ya ha tenido bases importantes a nivel del 2021. Acá, tal vez los primeros que dieron pasos importantes son el Digital Service Tax a nivel de la Unión Europea, que viene a ser casi que un tipo de impuesto indirecto sobre los ingresos generados en cada uno de los mercados. El caso de España, por ejemplo, que grava a multinacionales digitales con un 3% de los ingresos que genera en el país. Vean que es un 3% de la renta bruta, no renta neta, entonces no es un impuesto al ingreso tal cual, sino más bien viene a ser como este impuesto indirecto. Es un ejemplo claro de acciones que se tomaron principalmente en España. Tuvimos esfuerzos muy interesantes, complejos de aplicar, como el Equalization Tax, y aquí el caso de UK, creo que es de los más famosos, en el famoso Amazon Tax, donde lo que busca es ecualizar la compensación del grupo multinacional la tributación del grupo multinacional con lo que se va haciendo a nivel local y demás. Uno de más tradicionales, que de hecho los vemos acá a nivel de Latinoamérica, modificaciones al criterio de la fuente. ¿Para qué? Para que el withholding tax, el impuesto de retención, aplique de una forma más amplia en ciertos supuestos de economía digital. Son modificaciones que ya se han visto, de hecho podríamos comentar en detalle en los próximos episodios. El caso de Uruguay, el caso de México, el caso de Perú también tuvo cambios en esta línea. El desarrollo de un concepto como el establecimiento permanente digital, que viene a ser, por así decirlo, una evolución del establecimiento permanente actual, y lo que mide es esa presencia digital. El término es presencia digital significativa, donde si esta existe, pues hay un establecimiento permanente digital, no físico, y se atribuyen rentas bajo un esquema un poco más tradicional. Y la más conocida por todos, que yo creo que ya muchos hemos visto, inclusive desde nuestro rol, no tanto de empresarios, sino de consumidores, que es la imposición del IVA. Estas son como las principales medidas unilaterales que hemos tenido. En el caso de este último del IVA, ampliamente aplicada por más de 90 países en el mundo, fuertemente aplicada en el caso de Latinoamérica. Ahí en los próximos episodios les contaremos un poco la experiencia argentina aplicando esta gravamen del IVA, la de Costa Rica también, con los servicios digitales transfronterizos. Con mucho gusto les podemos estar compartiendo y los invitamos a que participen a escucharlo, porque sí el tema da para mucho, en el sentido de que es un tema vivo, es un tema caliente, como decía Jorge, se va desarrollando. Creo importante darle un poco de análisis a estas medidas unilaterales y, por supuesto, entender las multilaterales, porque es el futuro hacia el cual todos vamos. Para ir cerrando y pasarle la palabra a Jorge para el cierre de este primer episodio, creo que es importante dimensionar una cosa. Si bien todas los dos pilares, pilar 1 y pilar 2, a nivel de las acciones BEPS y estas medidas multilaterales vienen inicialmente para grupos multinacionales con un nivel de ingresos tan alto que parece que no es importante para Latinoamérica, entendamos que esto es un primer paso hacia la nueva tendencia de la tributación a nivel global. Entonces, actualmente en la región tenemos muchísima inversión y emprendimiento digital. Hay muchas empresas que están enfocando a explotar las potencialidades que te da la digitalización de los negocios en cuanto a sus modelos. Y desde ya, aunque tengamos un tamaño pequeño y estemos por debajo del radar de estas reglas, es fundamental tener claro cómo funcionan, cómo aplican, porque muy probablemente en un futuro más cercano que lejano son las reglas que nos van a aplicar a nuestros negocios. Entonces de ahí que hacemos este esfuerzo, que les estamos compartiendo un poco esos elementos,
y por supuesto que los invitamos a reunirse con nosotros para analizar qué implicaciones podría tener su modelo digital o la digitalización de su modelo a efectos tributarios. Jorge. Perfectamente, como comentabas, Eduardo, la importancia para la persona, la empresa que está desarrollando un negocio en la era digital, es muy importante que tenga una visión global de cómo se supone que va a evolucionar su contribución fiscal de aquí en adelante, porque puede pasar de que esto afecte seriamente la materialización y la posibilidad de sus negocios. Por eso que es importante el análisis, como siempre recordamos, multisectorial, un análisis global que nosotros como ALTAC estamos en condiciones de brindar en virtud de nuestra red internacional. Bueno, los esperamos en la próxima y muchas gracias. Recordemos que somos una red internacional de firmas ALTAC International y que estamos a su disposición. Muchas gracias a Jorge Bachi de ALTAC Argentina, María Elena Mejía de ALTAC Perú y Eduardo Vargas de ALTAC Costa Rica por este episodio sobre la tributación de la economía digital, parte 1. Gracias a nuestros invitados y oyentes por acompañarnos el día de hoy a descubrir nuevas soluciones para nuestros negocios. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como ALTAC International y ALTAC Latam. Queremos ser su activo más confiable. Nos vemos.